Giuseppe Pelosi tenía 17 años cuando lo detuvo la policía italiana en 1975. Confesó haber asesinado a un hombre de 53 años, cuyo cuerpo fue hallado en la playa de Ostia, a varios kilómetros de Roma. La víctima fue atropellada, golpeada y quemada viva. La fecha era el 2 de noviembre y el nombre era Pierpaolo Pasolini, una de las figuras artísticas y políticas más relevantes en Europa. Los documentales o ficciones que hay alrededor de Pasolini para representar su vida o como inspiración son incontables, pero pocos exploran al menos con certeza el último episodio de su vida, el cual se considera como uno de los sucesos más atroces propios de una condición humana que el mismo director y poeta exploró en sus películas. Soy Greta Padilla y esto es lo que necesitas saber sobre la vida y obra de Pierpaolo Pasolini, el director más influyente y comprometido con el cine político y social en la historia. Pierpaolo Pasolini nació el 5 de marzo de 1922 en Bolonia, al norte de Italia. Su madre era maestra y su padre, Carlo Alberto Pasolini, fue un teniente del ejército italiano que se hizo famoso por frustrar un atentado en contra del líder fascista Benito Mussolini. Su familia era de corte conservador y religioso. Sin embargo, Pasolini siempre mostró interés en las artes, específicamente en la poesía. A los 7 años comenzó a escribir y a los 19, ya en la universidad, publicó sus primeros poemas. Su importancia en esta disciplina radica en algo que permaneció en toda su obra, y es la recuperación del lenguaje de regiones que se podrían describir como anónimas. En los 40, tras graduarse en la Universidad de Bolonia, se mudó a la misma localidad en la que nació su madre Susana, por lo que algunos de sus poemas estaban escritos en friulano. Lo que hizo Pasolini, y por lo que tanto destacó a lo largo de su carrera como escritor, ensayista, novelista y cineasta, fue abordar un lenguaje que se acercaba a aquellas personas que jamás eran representadas en la pantalla o en ningún otro lugar. Es decir, aquellas que permanecen en el silencio de una guerra, las que sufren las verdaderas consecuencias, pero no pueden hacer ni decir nada. Antes de convertirse en director, Pasolini, además de explorar la poesía con varias obras publicadas como Las cenizas de Gramsci o La religión de mi tiempo, también desarrolló ensayos sobre literatura y obras teatrales y manifiestos relacionados a las artes escénicas. También escribió novelas como El sueño de una cosa, y en todos se imprimió un sentido crítico hacia el sistema político y religioso, a veces disfrazada una con otra, que favorecía a la burguesía y segregaba al proletariado y a los campesinos. El rechazo por parte de la clase política de ultraderecha en Italia se hizo visible mientras más problemas tuvo Pasolini al momento de publicar sus textos. Pero no solo eso, sino también con el entendimiento de los italianos, quienes encontraron en él respuestas a distintas preguntas sobre su realidad, la cual estaba cargada de violencia, corrupción y obediencia. Fue así como la palabra se convirtió en imagen, y siendo consciente de que él sería el conducto para exponer la lejanía de una gran parte de las y los italianos, se adentró en el cine. Y así, nació una de las figuras más complejas, fascinantes y determinantes en la historia del cine. Pasolini potenció el lugar que ocupaba el séptimo arte como un catalizador de cambios, sobre todo sociales y políticos, y en 1961 estrenó su primera película titulada Catone, seguida en el 62 de Mamma Roma. A esas le siguieron algunos ejercicios fílmicos que señalaban, de manera directa, al pensamiento religioso como el cortometraje La Ricota de 1963, protagonizado por Orson Welles como un director que intenta realizar una película sobre el Vía Crucis de Cristo, y luego vino el Evangelio según San Mateo del 64. Pero fue en los 70 cuando alcanzó un punto máximo con la llamada Trilogía de la Vida, conformada por el Decamerón de 1971, basada en el trabajo de Giovanni Boccaccio. Los cuentos de Canterbury de 1972, adaptación de una de las obras literarias británicas más populares, y Las Mil y Una Noches de 1974, cuya obra original, se cree, proviene del siglo X en Persia. Los 3 filmes triunfaron en festivales como Berlín y Cannes. Quizá la más popular de todas sea el Decamerón, un filme que involucra conceptos en su superficie como la castidad y virginidad, la religiosidad de un voto y la delicadeza, pero que en el fondo aborda cuestiones más trascendentes como la decadencia, los valores tradicionales de la sociedad y la moral colectiva. Pasolini nos mostró la realidad de un individuo, del sujeto común, en el que se idealiza la libertad a través del sexo. Una suerte de decadencia marcada por las circunstancias, muchas veces salvajes, que devienen de la pobreza. En el Decamerón, Pasolini interpreta al personaje de Giotto, ese hombre común que tras terminar una obra la contempla y se pregunta ¿por qué hacemos o producimos una obra de arte cuando es tan hermoso soñar sobre ella? La pregunta que vino después, a través de su clara relación con el marxismo y los conceptos revolucionarios que pocas veces logran materializarse a favor de las clases más bajas, fue la siguiente:
¿Por qué intentar llevar una utopía a la realidad cuando es tan hermoso soñar con ella? Pero de todas sus obras fílmicas, la más controversial fue Saló o los 120 días de Sodoma, basada en la obra de 1785 escrita por el Marqués de Sade durante su estancia en la Bastilla. La filosofía del Marqués queda resumida, si es acaso posible, en este título, y es la obligación de las sociedades de reprimir sus instintos sexuales más impuros, convirtiéndola en un espectro hipócrita que no es libre. Todos aquellos que obedecen los preceptos culturales, asociados muchas veces a la religión, están atados a ellos. En cambio, aquellos que viven sus perversiones son libres y son auténticos. Pasolini nos llevó a la Italia fascista de 1944, en donde 4 hombres secuestran a un grupo de jóvenes y los llevan a una casa donde los someten a distintos juegos perversos, a los cuales no se pueden negar ni escapar. Y así, arrancaría la trilogía de la muerte, la cual se vio interrumpida de manera fatídica por la muerte de Pasolini, una muerte que se acerca más a la devastadora realidad de sus obras que a una ficción. El cuerpo de Pierpaolo Pasolini apareció en la playa de Ostia, a unos 30 kilómetros de Roma. El director fue atropellado varias veces con su propio auto. Le destrozaron los genitales con una barra de metal y lo quemaron vivo. Era un 2 de noviembre de 1975. Tenía 53 años y estaba a punto de estrenar Saló o los 120 días de Sodoma. Entre las versiones que circularon sobre los motivos de su cruel asesinato, se reveló una posible extorsión en la que se buscaba dinero a cambio de unos rollos de la película. Luego surgió la teoría de un crimen pasional relacionado con la homosexualidad del director. Y al final, también surgió una forma de silenciarlo frente a sus constantes críticas al régimen ultraconservador que había sometido a Italia durante y después de Mussolini. El supuesto responsable fue Giuseppe Pelosi, un joven de 17 años que fue arrestado por el robo de un auto, el Alfa Romeo propiedad del director. Pero el reporte forense indicó que dadas las circunstancias de su muerte y el nivel de brutalidad, no lo pudo haber asesinado una sola persona, fueron más. Y esto alimentó la teoría de que Pasolini había sido asesinado para silenciarlo, como consecuencia de sus constantes críticas al sistema político. Después de 50 años, la partida de Pasolini permanece como un misterio que aún conmueve a la comunidad artística y a la sociedad italiana. Hablar de Pasolini y las circunstancias de su muerte en la actualidad nos remiten a una realidad en la que en varios países del mundo se perciben propuestas políticas que asimilan las bases del fascismo histórico, nacido en el mismo lugar del director que tanto lo combatió.